La verdad, y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a la doctora Itania Villarreal, quien ha sido directora de rehabilitación social, quien fuera directora también del Centro Penitenciario del Inca. Le invitamos, dada su experiencia, y volvemos a hablar casi de lo mismo en otras condiciones. Vivimos un conflicto armado interno, la lucha contra los grupos delincuenciales organizados, que son transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica, y vuelven a ocurrir algo que se tenía entendido, porque a través de los meses se había evidenciado un control en los centros penitenciarios, pero vuelven estas acciones. En los últimos días, 14 asesinatos en la cárcel de Machala, y este jueves en la madrugada 17 asesinatos en la cárcel de Esmeraldas. ¿Cómo entender esta situación en estas condiciones? Doctor Itania Villarreal, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes nos escuchan en este importante medio de comunicación. A ver, mi estimado Miguel, yo creo y es necesario hacer una reminiscencia. Desde el año 2019, las masacres y los motines han venido conmocionando al país y, por qué no decirlo, al mundo. No porque son una constante o por el número de fallecidos, sino por la extrema violencia y la crueldad con la que se han ejecutado estas muertes. Hoy, en menos de 8 días, se han registrado 2 masacres en el Centro de Privación de Libertad de Machala, con 15 privados de libertad fallecidos y un agente de seguridad penitenciaria. Y antier, en el Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas, con 17 privados de libertad asesinados. Estas 2 masacres bajo el mismo nivel de violencia y de crueldad. Al parecer se ha normalizado la violencia. Las masacres vienen siendo, estimado Miguel, la máxima expresión de la violencia en los centros de privación de libertad. Pero personalmente considero que esto tiene relación directa con la lucha de poder entre los grupos antagónicos que priman en los centros de privación de libertad, por el predominio de las prisiones, porque es lamentable decirlo, los centros de privación de libertad se han convertido en el escenario propicio para consolidar las economías criminales, que hace que el sistema penitenciario atraviese una grave crisis carcelaria. Ahora, de las primeras investigaciones se ha dicho, no sé cuál es el sustento, que casi esto fue ordenado desde el exterior. Para ordenar del exterior al interior, si eso es real, simplemente hay contactos, y esos contactos vía celular. ¿Cómo ingresan los celulares cuando ha habido estrictos controles en los centros penitenciarios? Sí, leía una nota de prensa donde que se dice inclusive que estas masacres, especialmente la de Esmeraldas, se ha planificado con antelación. Esto significa que hay un contacto externo e interno, y como usted bien lo dice, a través de los dispositivos móviles, que lamentablemente por la deficiencia del control, que no es minucioso, que no es prolijo en los centros de privación de libertad, pues lamentablemente se está dando estos eventos que agudizan al sistema penitenciario. Considero que es falta de control, un control prolijo por parte de quienes hacen la cadena de seguridad complementaria. Esto es el SNAI, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, porque no nos olvidemos que muchos de los centros están bajo el control de estas 3 ramas de seguridad, pero lamentablemente sigue habiendo novedades. Pero no se lo puede controlar al 100% si es que no hay una decisión política, la voluntad política, porque puede haber la actitud, puede haber la predisposición, pero no solamente se basa en esto, sino también en que el Estado combata, como bien lo viene haciendo desde afuera, la inseguridad en las calles, para que esto también no se dé desde los centros de privación de libertad. El señor presidente se decía que está hablando con las operadoras de los móviles, pero pienso que lleva su proceso, lleva un tiempo para focalizar el Internet, porque no podemos descuidar las tareas administrativas que se tiene que hacer con el personal, pero sí se puede focalizar
no soy experta en comunicaciones, pero pienso que los que nos están escuchando nos darán la razón, sin violentar los derechos de la comunicación del entorno de los centros de privación de libertad, porque muchos de ellos están en la parte urbana, no están en la parte rural como en otros países, para no provocar pues prácticamente la vulneración de derechos a la comunicación de los ciudadanos como tal. Pero sí se puede controlar focalizando este servicio de Internet. Mucho se ha hablado de los inhibidores que a veces se ha colocado fuera de las cárceles, pero parece que hay mucha debilidad en el control para impedir que tengan señal al interior de los centros penitenciarios. Sí, como repito, no hay la prolijidad, o al parecer hay temor de una revisión exhaustiva a todo aquel que ingrese a gestionar trámites o a laborar o simplemente hacer las tareas de supervisión y control interno y externo y perimetral por las diferentes instituciones que coadyuvan al sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque son amenazados hoy por hoy no solo el personal administrativo, que han sido también asesinados por cumplir con su trabajo, sino también los agentes de seguridad penitenciaria, también servidores policiales y también de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Eso se está dando ya en estos últimos años, a partir del 2024 a la fecha, y existe el temor. Yo veo ese temor, pero es un trabajo que se lo escoge libremente y libremente también es aceptado. Por lo tanto, tenemos que desempeñarlo como nos corresponde. Este es a lo que se tiene que enfrentar como servidores penitenciarios. Incluso se ofrenda la vida por brindar seguridad en la medida que el Estado nos provee las herramientas que siguen siendo precarias y en lo que como profesionales, como servidores públicos, podemos dar para mantener la seguridad para la ciudadanía en general. Doctora Villarreal, ¿faltan recursos? ¿Se cuenta con recursos? ¿Falta gestión? ¿Qué es lo que está pasando, por un lado, en el manejo de los centros penitenciarios? Y por otro, como usted bien recordaba, sé que hay anillos de seguridad en exteriores, Fuerzas Armadas, Policía. ¿Qué pasa? ¿No hay debilidad en el sistema penitenciario, ya en el control interno dentro de las cárceles? Se ha venido diciendo, me mantengo y me ratifico, que son problemas estructurales, como bien lo hemos analizado en este medio y con usted, ¿verdad? Realmente existe debilidad en los centros de privación de libertad por su estructura, por su hegemonía de los centros de privación de libertad, incluidos los regionales. Entonces, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, simplemente se acciona cuando se dan estos eventos, y lo propio también el sistema penitenciario. Yo creo que hace falta voluntad política, también presupuesto, porque sí limita ejercer las actividades para el normal desarrollo del sistema penitenciario, para el buen servicio a la ciudadanía y frente a tanta y cuanta demanda que se presenta en los centros de rehabilitación social. Pero son limitaciones con las que día a día se trabaja y con los que el SNAI enfrenta, no de ahora, porque es histórico, y le hemos dicho, hace falta presupuesto para tratar de solventar las demandas. No tenemos una infraestructura eficiente, es vulnerable en todos los aspectos, interno y externo perimetral. Póngase la fuerza que se ponga, siempre los privados de libertad, tanto interior y estos grupos delictivos en las calles, pues ven la opción, la oportunidad de vulnerar y de contaminar no solo al personal, sino también pues a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, con el ingreso de estos objetos prohibidos, que es el pan de cada día, y que por muchos esfuerzos que hagan la autoridad del centro o la máxima autoridad del SNAI, si no hay la convicción, no hay el propósito de ciertos servidores, como digo, SNAI, Policía y Fuerzas Armadas, que se han visto involucrados y que han sido puestos en conocimiento de la autoridad competente, pues no vamos a lograr esa eficiencia de controlar la inseguridad y estos hechos violentos que agudizan el sistema penitenciario y que también enlutan a familias ecuatorianas, y que no debería suceder. Pero lamentablemente, como digo, las masacres están en su máxima exposición de violencia en los centros de privación de libertad, y es lamentable. Doctora Itania Villarreal, ahora
con los hechos ocurridos en Esmeraldas y también antes en Machala, se demuestra el hacinamiento que hay. En Machala casi el doble de la población carcelaria, y en Esmeraldas lo último, según la Defensoría del Pueblo se reportó en agosto último, que el centro penitenciario de Esmeraldas tenía 1.552 presos cuando su capacidad es de 1.100. Esto recoge Diario El Universo en la edición de hoy. De esa cifra, 10 tenían tuberculosis, 57 eran adultos mayores y uno requería traslado por su estado crítico. Es decir, también hay un drama humano por la sobrepoblación, el hacinamiento carcelario, y otro por el estado de salud de algunos reos. No solamente hay hacinamiento, sino hay una mala distribución o clasificación de los privados de libertad, que no se logra todavía hacerlo porque la infraestructura no lo permite realmente. No existen unidades penales, como se denominan, por ejemplo, en Estados Unidos, que puedan estar los privados de libertad de acuerdo a la gravedad de su delito. Aquí están, pues, medianamente clasificados, por decirlo, porque los espacios físicos son muy reducidos. Si hablamos de las regionales, pues obviamente son espacios pues envidiosos, pero existe una mala distribución. ¿Y eso de qué depende? De los departamentos de diagnóstico y evaluación. Pero también hay el drama humano, que realmente son derechos básicos que el Estado debe proporcionarlos, pero estamos viendo que cerca de 400 privados de libertad, especialmente en los centros de la costa, están sufriendo este deplorable estado de salud, y creo que se le debe dar atención porque es un derecho que tienen los privados de libertad, así sea que no le guste a la ciudadanía escuchar, pero al final del día es un ser humano. Entonces yo pienso que debe ponerse atención, énfasis también en estos derechos básicos, como digo, de los privados de libertad, que viene a agudizar también al sistema penitenciario, que no solamente son las masacres, sino también el estado de salud de los privados de libertad. Y con justa razón los familiares reclaman, porque el Estado es el garante de la vida del privado de libertad y está para cumplir con los ejes de tratamiento, que entre estos está la implementación de la salud con el Ministerio de Salud y las cadenas de colaboración, que son los centros de salud, ONGs, que también ayudan a aliviar los centros de privación de libertad. Doctora Villarreal, una de las preguntas que se formula desde afuera es: ¿quiénes controlan al interior de las cárceles? ¿Quién controla el economato? ¿Controlan las bandas o controla el sistema penitenciario? En teoría es el sistema penitenciario. Al menos en los centros donde que hay la endereza de controlar por parte de la autoridad del centro, no sucede que los privados de libertad tengan que controlar el economato. Pero lamentablemente se ve de que en otros centros presuntamente son controlados por privados de libertad. Es decir, se le fue de las manos a ese centro ese control administrativo que debe ejercerlo. Y eso se tiene que corregir, pero ¿cómo? Monitoreando los centros por parte de quienes les corresponde esta tarea administrativa desde planta central, desde el SNAI. Es decir, los funcionarios también deben hacer trabajo de territorio. Y esto ayuda a las autoridades también, y su presencia es importante, porque no todo lo puede hacer el director del centro, porque el estatuto determina ciertas competencias, funciones y obligaciones, pero también a aquellos funcionarios responsables de dirigir esta actividad, que es importante también en el convivir de los privados de libertad. Doctora Villarreal, el problema pasa también, y usted bien lo ha señalado, los controles desde la planta central. Cuando uno ha visto experiencias, incluso películas, los controles automáticos, sistematizados desde afuera. Únicamente adentro funcionan estos controles, en las celdas. ¿Cuándo el Ecuador podrá contar con esos controles desde una planta central en donde no hay un monitoreo, no hay un contacto, no haya la exposición entre, primero,
entre las autoridades, los guías penitenciarios, y segundo, el contacto entre las bandas. Si hay bandas de alta peligrosidad, están separados en celdas. Solo se les saca al patio cuando hay necesidad, y eso debidamente ordenado. ¿Cuándo el país va a lograr un control desde plantas centrales que impida que ocurran estos enfrentamientos, este ingreso de armas, este ingreso de dispositivos móviles? Le dejo planteado esta pregunta, doctor Itania Villarreal, porque vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con usted. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Manta. 18,000 galones de diésel que tenían como destino fomentar la economía de bandas criminales fueron incautados. En un operativo, la Policía Nacional allanó una propiedad que era utilizada como centro de acopio clandestino y distribución ilegal de diésel. El combustible se encontraba en 5 autotanques y 8 cisternas plásticas. 5 delincuentes fueron aprehendidos con $7,200 y 4 cheques de $4,500. El subsidio al diésel ha permitido por años que bandas criminales se enriquezcan con el contrabando y el uso en la minería ilegal de este combustible. En el Ecuador, ningún tipo de delito quedará impune. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Reanudamos el diálogo con la doctora Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, exdirectora del Centro Penitenciario del Inca, con experiencia en el manejo de estos temas. Le decía, doctora Itania Villarreal, ¿cuándo el Ecuador podrá tener, como usted bien decía, controles desde una planta central, desde afuera, que impida este encuentro entre las bandas, incluso entre los guías penitenciarios, que permita un mejor control y evitar estas masacres, estos hechos execrables? Estimado Miguel, se puede lograr cuando haya la decisión política de quererlo hacer y hacerlo bien, cuando haya un trabajo coordinado entre autoridades, incluso entre instituciones que coadyuven a tener esa seguridad, esa armonía, ese desarrollo como tal en los centros de privación de libertad. Existen horarios inclusive para el economato. Cada pabellón tiene un día específico y estas empresas, las que proveen los productos, pues también se comprometan a no caer en los tentáculos del crimen organizado, de estas bandas delictivas, y que coadyuven a la inseguridad más que a tener la paz que se necesita para el desarrollo de las actividades. Es un compromiso también de cada una de estas instituciones. Cuando ciertos servidores públicos pues se caen en la tentación de las economías criminales, pues se debe erradicar de raíz. ¿A través de qué? De los sumarios administrativos que implanta el SNAI. Y la seguridad pues vendría a retomar su cauce en la medida que también ayuden a tolerar, a sostener y a combatir desde adentro pues esta inseguridad. Caso contrario, estamos en los mismos hechos como digo, es una constante desde el 2019 a la fecha, en 8 días, 2 masacres, y estamos naturalizando que estos hechos tienen que seguir, y no es lo correcto. No es lo correcto porque se está cobrando vidas humanas, se está desnaturalizando el objetivo del sistema de rehabilitación social, que es la rehabilitación del privado de libertad a la ciudadanía, a la sociedad. No se puede implementar los ejes de tratamiento cuando hay violencia, cuando hay ese queimportismo de querer aprender y reivindicarse, sino de lucrarse
del sistema penitenciario, cayendo pues en las redes de estos grupos delictivos que a ellos no les cuesta más que una llamada, porque esa llamada pues prácticamente está al interior del centro, de los centros de privación de libertad, porque no se coarta como debe ser, y tampoco existe esos controles rigurosos al ingreso de los mismos. Entonces, estimado Miguel, aquí es una conjugación de muchos actores que debemos ayudar para que prácticamente el sistema tome su cauce y cumpla con el objetivo que es la rehabilitación social. Caso contrario, no estamos logrando absolutamente nada y nos estamos desenvolviendo, trabajando en medio de la nada, de la incertidumbre y la inseguridad. Estos grupos delictivos de crimen organizado pues nos toman el pulso a las autoridades y saben que pueden seguir desde adentro pues haciendo lo que a ellos les parece, victimando a sus compañeros y poniendo en zozobra a las autoridades y también al país como tal. ¿Cómo ingresan las armas? Lo último ocurrido en Esmeraldas se dio cuenta en el parte policial que se escucharon ráfagas de disparos. ¿Cómo ingresan las armas? Eso no se puede ingresar en un bolsillo fácilmente. ¿Cómo ingresan? Aquí tiene que haber complicidad. Ingresan a través de quienes entran vehículos con los alimentos o hasta en temas de salud. ¿Cómo ingresa esto? Como digo, estimado Miguel, el sistema es vulnerable, los centros son vulnerables, los perímetros externos son vulnerables, todavía tenemos perímetros que son alambrados, no tenemos el muro en la medida y en la altura que se necesita o las concertinas, no tenemos videovigilancia, no tenemos escáneres de carga y tampoco corporales. Los pocos que hay que son en las regionales pues prácticamente son destruidos, yo presumo, a propósito para que justamente puedan ellos delinquir al margen de la ley, pues estas actividades. Entonces, para ellos se les hace fácil, como digo, llegar a ciertos servidores públicos y ingresar, porque hay actores que son la Guardia de Seguridad Penitenciaria, los servidores administrativos, el apoyo de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Y también se prestan las mismas familias de los privados de libertad cuando van de visita. Lo hablo con criterio propio. Hemos tenido la penosa obligación de poner a órdenes de la autoridad competente a esposas de privados de libertad que utilizan inclusive a los menores de edad para ingresar estos artículos y sin medir las consecuencias que traen la parte penal, y a los servidores públicos pues sin medir las consecuencias en la parte administrativa. Entonces, a todos estos actores tienen que hacer mea culpa y tratar de ayudar al país, ayudar al sistema para tener mayor paz, mayor seguridad y tranquilidad como ecuatorianos que la merecemos. ¿Faltan recursos o faltan decisiones para, por ejemplo, algo vital, fundamental? Usted decía, doctora Villarreal, que no haya videovigilancia en todos los centros penitenciarios. ¿Cómo entender esto? No hay recursos, no hay decisión política, no hay una acción de los directores de los centros penitenciarios. ¿Qué es lo que pasa? Se ha declarado en múltiples ocasiones estado de excepción al sistema penitenciario, pero sí es la cruda realidad que en muchos centros de privación de libertad del país no se cuenta con videovigilancia. Los directores de los centros no somos quienes tomamos estas decisiones, sino las máximas autoridades de la institución, en este caso el señor director general de turno al que le corresponda, porque son ellos los que implementan las políticas de seguridad como tal, pero no somos los directores de los centros, no nos corresponde, esas adquisiciones las hace la máxima autoridad. Ahora, pues, con lo que se adhiere al Ministerio del Interior, pensamos y esperamos que esto se vaya solucionando, porque tiene que haber tecnología de punta, una buena infraestructura, una buena tecnología de punta, va a haber un control más riguroso y eficiente que va a coadyuvar a menorar esta inseguridad y el ingreso de objetos prohibidos. Caso contrario, vamos a estar en la misma dinámica que venimos arrastrando, no de hoy, sino de años atrás y que es histórica. Y estamos de vez en cuando analizando los mismos hechos
y con las lamentables consecuencias, estimado Miguel. Hace falta decisión política y si es que existen recursos, priorizar en los centros más conflictivos, al menos dar esta seguridad que se merece. Digo, no tenemos escáneres, no existen escáneres, o los que están dañados. Entonces todo es manual y dependemos de esa voluntad, de esa actitud, de esa ética profesional del servidor que está al mando del control de estos ingresos, prácticamente. Porque si hoy usted hace una requisa, a la tarde se presume ya ingresan o al otro día ya ingresan. La dirección de un centro se esfuerza en contrarrestar estos objetos prohibidos y hemos visto en los noticieros que no muy lejos, en el centro de privación de Pichincha, número 1, más conocido como la cárcel del Inca, se encuentran 90, 70, 100 y pico de móviles, ¿verdad? Entonces estamos en un trabajo infructuoso, que la autoridad hace su esfuerzo y pues y enseguida ingresan. ¿Cómo ingresan? Como digo, hay actores que están al mando de estos controles, entonces no podemos hacernos de la vista gorda o mirar para el otro lado y decir no sabemos cómo entran, cuando sabemos que hay una insuficiente falta de control al ingreso de estos medios. Porque hay 3 turnos que se debe controlar. Se está teniendo el apoyo de la Policía Nacional, pero parece que no es suficiente. Tuvimos y seguimos teniendo el apoyo en ciertos centros de las Fuerzas Armadas y sin embargo hemos encontrado, según los noticieros, incluso armas de fuego y de largo alcance como son fusiles AK-47. Esos son los resultados que existen. Claro, hace falta decisión política y control. Claro, meter un fusil es peor que una pistola, entonces la dimensión. Pero de los escáneres que usted cita, doctora Villarreal, por años se ha venido hablando como una decisión política. Por lo menos los 3 o 4 últimos gobiernos ya se adquirieron los escáneres, ya están, ya se va a implementar, ya se pone en funcionamiento y resulta que no. Y por otro lado, lo que usted decía, ¿cómo es que se dañan y quedan allí arrumados o simplemente una falta de una decisión? Si algo se dañó, debiera en 24, 48 horas restablecerse, remediarse, arreglarse un escáner. Las empresas que proveen estos artículos no van con la diligencia del caso, pese a veces reportar a planta central o hacer los informes correspondientes, o el director lo pide, lo enuncia que esto está pasando y a veces no van. Entonces, los privados de libertad, todo llegan a saber cómo, pero llegan a saber de estas deficiencias y ahí es cuando se aprovechan. A veces hay exceso de confianza de ciertos servidores también que no tienen la mesura de no indicar que están dañados o que no se encuentran en funcionamiento para la seguridad de ellos mismos y por el bien de la institución, pero simplemente se enteran los privados de libertad y es ahí cuando se aprovechan, ¿no? Entonces, aquí es un esfuerzo mancomunado de diferentes actores, como digo, no solamente internos del SNAI, sino también los externos de las empresas, de quienes proveen estos artículos para poder contrarrestar pues la inseguridad que está cobrando. Ya son centenares de privados de libertad y que estos privados de libertad pues son esperados por sus familias en casa y que nos tienen en zozobra al país y por qué, como digo, y por qué no decirlo al mundo, que inclusive ya se dice que no se viaja a Ecuador por parte de cierto país por la inseguridad o la violencia, porque eso refleja, las cárceles están reflejando a las calles de lo que está sucediendo. Cuando usted dice se enteran los reos de que está dañado un escáner a algún sistema de control, si están encerrados en las celdas, ¿cómo se enteran? Alguien de la estructura de los centros penitenciarios les debe informar, no sé si a cambio de dinero. ¿Cómo se enteran? Es decir, aquí sigue habiendo una dinámica en donde hay complicidades en los diferentes niveles que permitan que los reos se enteren de esto y comience a ingresar de nuevo las armas o los dispositivos móviles, doctora. No hay otra explicación.
Sí, bueno, los privados de libertad cumplen ciertas actividades, ¿no? En los ejes de tratamiento cultural, deportivo, educativo, salen a las diferentes áreas administrativas y no falta ciertos servidores inescrupulosos, pues que llegan a intimar con ciertos privados de libertad. Tal es así que han sido detenidos y hoy purgan una prisión en los centros de rehabilitación social y eso es lamentable. Entonces le ponen en desventaja al sistema, al director del centro, a la institución como tal. ¿Por qué? Porque se dejan pues prácticamente convencer de estos grupos, como digo, delictivos, por estas organizaciones criminales que tienen el poder económico y bueno, le ponen en el tambaleo al sistema penitenciario. Esa es la cruda realidad en la que se desempeña el sistema penitenciario y que se tiene que corregir. Esto muchas veces no lo conocen en planta central porque no lo monitorean en los centros, excepto si es que existe un director diligente, pues lo pone a través de informes técnicos por escrito para a veces salvar las responsabilidades que pueden acarrear más adelante consecuencias administrativas y hasta penales. Doctora Villarreal, ¿qué tiempo demora en la reparación de un escáner? Si se dañó y se notificó, ¿qué tiempo hasta repararlo? ¿Hay la voluntad política para hacerlo rápidamente, buscando a los proveedores? ¿O demora esto meses o años? No hay la voluntad política para reponer de manera inmediata. No hay la voluntad política. Esa es la angustia en la que se desempeña la o el director del centro y se tiene que coordinar con los jefes de grupo, con la Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, quienes están en contingencia penitenciaria para tratar de evitar se proceda a un motín o haya mayores consecuencias, ¿no? Pero sí se demora, no hay un tiempo que diga de 48 horas o 72 horas y tratar de repararlo, pero no existe. Por ejemplo, en el centro hay intermitencias muchas veces, pero tenemos que tratar de insistir incluso a veces a la empresa eléctrica. Por favor, no podemos quedarnos sin luz. Es un centro penitenciario que alberga 1.500 privados de libertad, que hasta ahora no se puede bajar ese hacinamiento, esa población penitenciaria. Entonces, quedarnos 1 hora, 2 horas sin luz es trágico, y más en estos hechos que se están dando últimamente. Doctora Villarreal, de su experiencia, más allá de las decisiones políticas que se requieren, ¿cuáles serían las sugerencias, las soluciones desde una visión técnica? No sé, en el caso de los guías, la formación de los guías, una debida formación de los guías penitenciarios. Por ejemplo, hay municipios en donde hay escuelas de formación, los bomberos. ¿Dónde se les forma? ¿En qué condiciones? Para que haya solidez en el funcionamiento de los guías penitenciarios. ¿Cuál es la solución, la salida técnica? No tenemos una escuela de formación penitenciaria. Eso se ha venido planteando y sería importante que se la cree, ¿verdad? Ahora más que se va a adherir a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, es importante que el personal esté preparado, porque estamos viendo que no se puede repeler, una por temor, otra porque no tienen los implementos de dotación. Ellos no portan armas al interior de los centros de privación de libertad, se tienen que apoyar de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, y tiene que ser una capacitación permanente, porque no necesariamente se tiene que capacitar a un grupo específico, sino al conglomerado del personal de seguridad penitenciaria, para aquellos en los diferentes centros de privación de libertad frente a estas consecuencias puedan enfrentar, puedan repeler un motín, y como digo, con apoyo a estas masacres, que tengan ese poder de activarse, de decidir, de tomar decisiones, hasta que se tenga la respuesta inmediata de Policía Nacional o Fuerzas Armadas y de las autoridades del SNAI, ¿no? Porque caso contrario, solamente ingresaron y se han quedado ahí. Hoy están en una tecnicatura, pero se debe ayudarles en la parte técnica
técnica de defensa, prácticamente de reacción, de prevención y reacción, para que se pueda realmente los agentes penitenciarios también poder sostener estos eventos de extrema violencia, estimado Miguel. Sé que de un tiempo atrás se está mandando también a Estados Unidos a formarse, pero es importante también que esa experiencia se permita implementar aquí en a los país, guías se les envía a los guías o a los directores. Sí, a los directores, al personal administrativo y también a ciertos guías penitenciarios, pero hace falta el resto del personal administrativo, claro, para que todos tengan ese mismo poder de decisión, esa reacción, esa prevención, y todos hacer un conjunto de decisiones para poder sostener el sistema penitenciario. Les digo, es importante la capacitación. Caso contrario, estamos solamente sosteniendo a duras penas este sistema penitenciario. Esperemos que con la adhesión al Ministerio del Interior, pues las cosas cambien, porque sí hay que reconocer que ha bajado el nivel de violencia en los centros penitenciarios, pero sí estos eventos también vuelven a ponernos en duda qué es lo que está pasando y qué es lo que usted se pregunta, y como yo y muchos más lo harán, ¿no? Pero no hay que perder la esperanza, hay que tener esa convicción y también ayudar a las autoridades. Claro, ¿por qué no? Porque todos no nacemos sabiendo. Esto se aprende en el camino, y con estas vicisitudes también se hace patria, y este es el sistema que necesita de esa fuerza para salir adelante. Sólida formación, porque también así se prepare, se capacite a los guías penitenciarios. Si es que no hay esa solidez en los controles, de nada serviría que se tenga todos los centros penitenciarios los escáneres. Si hay permisividad, simplemente ni el escáner en pleno funcionamiento va a servir, ni la videovigilancia va a servir. Así es, estimado Miguel. Esa es la cruda realidad, y aunque nos moleste escuchar, pero es la verdad lo que está sucediendo. Y esto continuará si es que no se hace esa convicción de reparar de manera inmediata, porque del 2019 hasta la presente fecha, estimado Miguel, no menos de unas 15 masacres se han registrado. Estamos hablando de unos 600 a 700 privados de libertad que han sido asesinadas en las cárceles, y no debe continuar así. Esperemos que vengan días mejores, que la institución que acoge al SNAI pues tengan mayores esfuerzos y también resultados, para que el sistema, pues como digo, tenga su cauce y poder seguir haciendo las actividades con normalidad. Bien, muchas gracias como siempre a la doctora Itania Villarreal, experta en temas penitenciarios, rehabilitación social, fue directora también del Centro Penitenciario del Inca. Muy amable, doctora Villarreal, por su atención. A usted, estimado Miguel, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ex asambleísta ingeniero César Ron, y el desafío de la consulta popular y la constituyente. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa